Jinetes, carros, tiempo y distancia. No es un nombre antojadizo que hemos trabajado para esta muestra que hemos hecho y realizado con el Museo Emanossi de Carmen de Patagones, y que tiene por objeto precisamente hacer una evocación de aquella epopeya magnífica de trazar caminos en las distancias inmensas de nuestro país, de nuestras pampas, de nuestras sierras, nuestros montes. De alguna forma, creo que aquí todos los objetos expuestos cobran vida y también recuerdan sus propias historias, la historia de cada uno de estos elementos que son innegablemente un rastro de los primeros hombres que hicieron aquel tiempo. El viaje, inconcebible en otros tiempos sin el caballo o el barco, pero vamos a hablar de los viajes en la inmensidad de nuestros campos, aquellos primeros viajes que inauguraron huellas, que inauguraron una serie de trazados sobre la pampa, sobre las sierras o el monte. Pezuñas o cascos eran necesarios para avanzar sobre la tierra inmensa de nuestra Patagonia, y así se hizo al camino aquel hombre, Domingo López, que salió del Rosario, llegó por Olavarría, el Azul, después llegó hasta las sierras de La Ventana, Puan, Guaminí, luego a Bahía Blanca, luego al río Colorado, haciendo viajes sobre su costa, y por fin al Río Negro. Y ese viaje que decimos a caballo fue fundamental, y lo digo en un libro que escribí, digo que el caballo ha fecundado las distancias en nuestro país. Y poner el pie en el estribo era signo de hacerse al camino, de hacerse a la inmensidad, de hacerse a lo desconocido, de los viajes también. Aquel hombre que he mencionado, Domingo López, fue abriendo caminos porque no lo sabía cuando se hizo a esa inmensidad con sus 40 carros, sus 200 caballos y bueyes y unos 100 peones. Iban estos hombres no solamente haciendo rodar los carros, sino iban abriendo camino, echando chañares, piquillines, algarrobos, para hacer el primer camino, para inaugurar los caminos en esta Patagonia nuestra. Hay un objeto en esta primera parte de nuestra muestra, jinetes, carros, tiempo y distancia. Hay un objeto que es interesantísimo, es un estribo de la época de la conquista. Esta pieza, perteneciente al Museo Emanossi, es una pieza magnífica porque es eso, haber puesto el pie en el estribo en estas tierras, inaugurando el caballo, inaugurando el galope, y que es precisamente eso que muchas veces se suele decir hasta en nuestros tiempos: estoy con el pie en el estribo, estoy por salir de viaje, estoy por hacerme a la distancia. Bueno, así también el Martín Fierro tiene una magnífica sextina donde dice: nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Hemos hablado de gauchos y colonos, y ahora lo haremos mirando el tiempo primero, en donde ese encuentro del caballo con el hombre originario ya data de muchísimas centurias atrás. En 1620, cuando Fernández ingresa desde Chile
a nuestro país en el lago Nahuel Huapi, encuentra en las etnias que estaban asentadas en la naciente del Limay gran cantidad de caballos y de perros de caza. Y ya muchos cueros de guanaco reemplazados por los de potros, que por supuesto tenían mayor cobertura, y allí comienza el caballo a formar parte inseparable con aquellos hombres que nunca más volverían a ser pedestres y que sí convertiríanse en grandes jinetes. Se va a potenciar un arma, como es la boleadora, con la llegada del caballo, en su arrojo a mucho más velocidad que la que se ejercía cuando esta arma era de los hombres pedestres y ahora ya pronunciados en grandes jinetes. Todos los elementos van a ser fabricados a imitación de los observados a los colonizadores primero y luego a los gauchos. Esta es una reproducción real de un dibujo que forma parte de la iconografía del libro Vida entre los Patagones de George Muster, y allí nosotros hemos tratado de hacer lo más fiel posible todos estos elementos para exhibirlos en el Museo Emanossi, a quien pertenece precisamente este trabajo. Es muy interesante tener en cuenta que no solamente los colonos y los gauchos transitaron estas latitudes de a caballo, también lo hicieron en sus últimos periodos los tehuelches, haciendo marchas mucho más extensas, porque se lo permitió precisamente la llegada de este animal que va a revolucionar también la cultura de los hombres de la tierra. El caballo va a seguir siendo protagonista, como ya lo hemos dicho, del viaje inicial, por decirlo de alguna forma, ese viaje que llega a estos lugares y que también acompañado de bueyes, de mulas, va a protagonizar y va a desarrollar una cultura alrededor de su uso. Ya no será solamente el corcel que galopa a distancias, sino que va a tirar del arado, del carruaje, que va a sirgar a lo mejor una barca desde la orilla del río, va a cruzar a nado también a las islas y va a cruzar el mismo río, y ese animal va a dar también ideas, ingenios a los hombres que lo manejan para crear a su alrededor una gran cantidad de herramientas en base a la soguería criolla. Desde colleras para llevar acollarados los animales, que aquí tenemos un ejemplo hermosísimo y muy antiguo, hasta ese chifle que va a acompañar colgado del recado o en bandolera del hombre que transita las distancias, ese chifle hecho de cuerno, de vaca, ese trabajo que va a tener como protagonista a los hombres gauchos, indudablemente, esos hombres diestros en el lazo, la boleadora y el manejo del caballo para las lides con los vacunos, sobre todo. Después vendrán las ovejas, pero primero con los vacunos, esos animales que los había ariscos, chúcaros, y que muchos eran reducidos a los rodeos, donde se amansarían o serían sacrificados para los aladeros. Y después la agricultura, vendrán los animales del Volga con su cultura y también echarán mano al caballo, por supuesto. Los arados, las segadoras, todo tendrán como tracción el caballo. Y los bueyes en algunos carruajes pesados, por supuesto, y también el caballo va a ser el caballo del quintero,
del hombre que va a hacer las huertas contra el río y que tendrá que tirar el arado mancera y que va a desarrollar también distintas y una gran cantidad de ingenios de aquellos hombres para el buen uso de este animal que, como digo, protagonizará hasta nuestros días las lides en el campo. Irreemplazable el caballo. Después de los trabajos, de los viajes, de las faenas rurales en general, vendrán también los momentos de regocijo con las visitas a los vecinos, con las celebraciones de alguna fiesta patria y con algún aniversario tal vez. Bueno, todo eso hacía que la gente se reuniese, que preparara sus visitas, o a veces simplemente la visita del domingo a algún vecino cercano, hacía que los hombres que seguían moviéndose de a caballo y con carruajes dedicaran o tuviesen para esas oportunidades aperos mejorados, aperos especiales para esas ocasiones, como eran los emprendados de plata o los juegos de soga realizados finamente, o también aperos en condiciones mucho más nuevas, por decirlo así muy fácilmente, para las ocasiones de visitar a los vecinos. No eran las sogas de trabajo comunes de todos los días. Entonces eso va a hacer que también algunas prendas del recado hayan sido realizadas por las mujeres para sus maridos en señal de aprecio, o las novias, como eran las tabaqueras bordadas, las bordadas puntas de los pañuelos, por ejemplo, de algunas mantas o chalinas. Y aquí tenemos nosotros una muestra, tal vez una de las más bellas pilchas criollas que haya en el país, que es un sobrepuesto y una sobrecincha realizadas por la esposa de José Benito Crespo, que está hecha en pana roja con unos bellísimos bordados en color arena y que representan precisamente un símbolo muy interesante de otros tiempos donde la dedicación al bordado, por ejemplo, era muy importante en las damas y que aquí se ve reflejada en esta pieza magnífica del sobrepuesto de José Benito Crespo. El recado es un mueble de doble uso, es montura y es cama. Por eso hemos preferido para esta muestra presentar el recado en esta forma, no sobre un caballete, que es lo acostumbrado, sino presentarlo como realmente es su doble uso, el de silla, de montar y el de cama. Así lo dice Evelot en su texto cuando observa los soldados argentinos y dice lo siguiente: he visto al soldado argentino hacer campaña en pleno desierto durante varios meses, sin bagajes, sin carros, sin carpas, sin más abrigo que su recado. Para el gaucho, su recado es su casa, casa de nómade que lleva siempre consigo. Aquí el recado gaucho en la otra función, la de cama en el desierto, a la intemperie, a campo raso.